Hablamos ahora de lo que ocurrió esta mañana porque la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, presentó las pruebas sobre la denuncia de espionaje ilegal contra dirigentes sociales, empresarios y periodistas. La interventora de la AFI, Cristina Camaño, indicó que las fichas encontradas fueron elaboradas en ocasión de 2 cumbres internacionales celebradas aquí en Buenos Aires en los años 2017 y 2018 y que habían sido escondidas en una caja fuerte del área de contrainteligencia de la AFI. Estaban diferenciadas con colores según la afinidad política de cada investigado, lo que implica una clara violación a la ley de inteligencia. La denuncia suma un nuevo capítulo al escándalo de espionaje que involucra tanto al expresidente Macri como a los extitulares de inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, quienes están acusados de actuar de manera ilegal y sin autorización de la justicia. En las últimas horas el caso fue repudiado por muchos de los espiados, sus pares y por gremios, entidades que nuclean a periodistas, el sector que con más recelo parece haber sido vigilado durante la gestión de Mauricio Macri. Y Robles es uno de los espiados. Alberto Robles es el presidente del Instituto del Trabajo Godo. Estuvimos con él, Godio, Instituto del Trabajo Godio. Estuvimos con él y dialogamos con él. Se puso muy de manifiesto cuando fue la organización El Comercio, que hizo la reunión acá en Buenos Aires en el 2017. Ahí se puso muy de manifiesto porque ahí me prohibieron participar en la reunión y el gobierno argentino dijo que el Instituto del Mundo del Trabajo era una organización disruptiva, así fue que dijeron, y no solo fue el caso del Instituto del Mundo del Trabajo, sino que en ese momento como 60 investigadores de todo el mundo fueron prohibidos de entrar a la Argentina, fue un escándalo. Ojalá se tomen cartas en serio en este tema, es un serio abuso del gobierno sobre los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué se hizo? O más que preguntarse por qué se hizo, ¿cómo puede suceder? ¿Cómo puede un gobernante supuestamente democrático hacer un espionaje en esta escala de tantos ciudadanos? Y creo que ahí es donde además hay que ver cómo se puede impedir que los servicios de inteligencia tengan este tipo de poder, ¿no? Usted decía tomar cartas en el asunto recién. ¿Cuál cree que debería ser la medida entonces? La medida número 1 es investigar, como cualquier delito, elevarlo a juicio y condenar a los culpables a las penas que corresponde por derecho. Pero además me parece que tiene que haber alguna forma de evitar que esto pase en el futuro, ¿no es cierto? Filiación sindical, simpatía política, cobertura de determinados hechos periodísticos. Esas son las explicaciones que aparecen justamente en los papeles encontrados en la AFI relacionados con los distintos trabajadores de prensa que fueron investigados en el espionaje ilegal. Sobre este tema, el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, adelantó que será querellante en la causa judicial. Lamentamos que en el Día del Periodista, en lugar de estar celebrando, tenemos que estar repudiando el espionaje ilegal de la AFI sobre más de 400 periodistas, colegas, trabajadores y trabajadoras de prensa de distintos medios de comunicación, no solo nacionales, sino también de todo el mundo, entre ellos dirigentes nuestros, nuestro delegado César Nena y más de 10 compañeros de la televisión pública y de muchos otros medios colegas. Y además del delegado de la televisión pública César Nena, hay delegados de otros medios de comunicación, referentes de Tiempo Argentino, de Noticias Argentinas, compañeros y compañeras de Perfil. Repudiamos esto, estamos iniciando acciones junto al CELS y diversos organismos de derechos humanos. Nos vamos a presentar como querellantes en la justicia y además nos preocupa que una de las cuestiones que se destaca en el espionaje, en la investigación ilegal que hace la AFI, es justamente la participación en conflictos del gremio de prensa, en la lucha por las paritarias de prensa escrita, por nuestros salarios y en la lucha precisamente contra el vaciamiento de la televisión pública. Hablamos de este espionaje ilegal, por eso ya estamos con Lucía Isikoff, que tal como lo habíamos anticipado, ha generado repercusiones. A ver, Lucía, comencemos a desgranar la situación. Claro, Silvia, bueno, en realidad hay 3 causas, para que quede claro, ¿no? 3 causas que van corriendo en paralelo de espionaje. ¿Te acordás la primera que conocimos hace un par de semanas? Que era cuando la interventora de la AFI, Cristina Camaño, encontró un disco rígido que tenía mails de supuestos hackeos a periodistas, sindicalistas. Después la segunda causa, que nos estaba contando Fernando Fraquelli, allí en Lomas de Zamora,
Mora, que están citados como testigos desde Cristina Kirchner a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli. La denominada Operación Verdura. Claro, bueno, eso va a conocida. generar también mucha polémica cuando los espiados eran los propios políticos de renombre, ¿no? De Claro. quienes entonces estaban en el oficialismo. Y esta tercera causa que conocimos ya el viernes, por la noche del viernes te diría, la reveló acá Néstor Espósito. Varios periodistas dieron a conocer esta causa, que se presentó, la denuncia la presentó también Camaño, interventora de la AFI, el viernes, que es, contábamos recién, por el espionaje, sobre todo periodistas. Es una lista de 403 periodistas, pero también hay empresarios y hay académicos. En el caso puntual de los empresarios, Lucía, es como una tarea de inteligencia que fue un poco más allá de los posteos en redes sociales, bastante más allá. Bastante más allá, porque claro, hay que diferenciar entre los periodistas que veíamos en las fichas. Si querés ahora te leo un par de los comentarios que hacían en las fichas. En los periodistas veías cosas que tenían en las redes sociales, es decir, no fue una investigación a fondo, era una investigación que cualquiera que se toma el tiempo por supuesto con recursos del Estado, ¿no? Claro. Se toma el tiempo y lee los perfiles públicos de las redes sociales, va haciendo como un, valga la redundancia, un perfil, un relevamiento de estas fichas que aparecieron en una caja de seguridad. Bueno, por ejemplo, decía de periodistas, se repiten sobre todo cuestiones que tienen que ver con la actividad gremial, con posiciones feministas y posiciones que los acercaban a la gestión del kirchnerismo. Hablamos de periodistas que cubrieron el G20, que se hizo en Buenos Aires en 2018, y los empresarios sobre todo que cubrieron la cumbre de la Organización Mundial de Comercio de 2017. En el caso de los empresarios, ¿hasta dónde llegó la tarea de inteligencia, Lucía? Claro, los empresarios, te decía, fue como un poco más allá porque tenían desde datos sobre sus propiedades, sus ganancias, recibos de sueldo y también temas partidarios, políticos, pero hicieron una investigación que fue más allá de las redes sociales. En caso de empresarios había 67 fichas y decían cosas, por ejemplo, Beatriz Busaniche, una de las empresarias que está nombrada, que es de la Fundación Vía Libre, por el software libre, hablaba de su militancia contra el voto electrónico. Cosas que iban directamente en contrario a lo que fue la gestión anterior, que estaba promoviendo el voto electrónico. Después había integrantes, bueno, de distintas fundaciones, por ejemplo, algunos que estaban en contra de la cumbre de la Organización, claro, de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, destacaba eso, hacía un perfil de estas personas que fueron a esa cobertura y decía, tienen vínculos con la Universidad de 3 de Febrero, por ejemplo, como si fuera, no sé, una organización clandestina y no una universidad del conurbano bonaerense. Claro, y pública. Claro. Bueno, desde eso, en ese sentido, fue un poquito más a fondo la investigación. En los periodistas, lo que hacían las fichas era catalogar con diferentes colores del semáforo, por supuesto. En rojo, los más peligrosos, según la visión del gobierno de Mauricio Macri. En amarillo, los que estaban ahí, ¿no?, que había que investigar un poco más. Y en verde, los que eran más afines al oficialismo de ese entonces. Te decía, repetían cuestiones como la posición feminista, la cercanía a la actividad gremial. Y decían, por ejemplo, en fichas que se dieron a conocer hoy, contábamos que Cristina Camaño hoy presentó las pruebas materiales. Claro. Bueno, ya van a empezar a difundirse más estas fichas, pero en algunas decía, podemos inferir que es kirchnerista, podemos inferir que formó parte de la muestra anual de ARDA, de fotografía, digamos. Claro. También que... Hay muchos colegas fotógrafos también. Claro, pero también cosas que no tenían nada que ver. Por ejemplo, está interiorizado en cuestiones de culinaria, le gusta la cocina. No se entendía. Y también bien, algunos ¿no? colegas a los que se indica directamente muy cercanos a la gestión macrista. Decimos, y lo comentábamos esta mañana con Néstor Espósito, Lucía, ustedes también lo hacían el día viernes, está mal de uno o del otro lado. Por supuesto. Inferir que un trabajador de prensa, periodista, porque es cercano al gobierno de turno o se lo califica como opositor a ese gobierno de turno, aparezca investigado por la agencia de inteligencia. Claro, de una o de otra forma, claro. Pero también sorprende más los comentarios, sobre todo de estos periodistas, por ejemplo, afines al oficialismo, decía, manifiesta una postura cercana al gobierno, o se destaca que en Facebook a la única página de políticos que le dio me gusta es a la de Laura Alonso, claro. Ex titular de la Oficina de Anticorrupción, pero digamos, ese tipo de datos, todo basado en cuestiones de las redes sociales. También maneja una línea alineada con el gobierno, es muy crítico de la gestión de Cristina Kirchner, y para fundamentar esto ponían una serie de tweets, una serie de comentarios. Bueno, hasta entonces esa es la información que tenemos. Las repercusiones, por supuesto, Silvia, van a seguir.